Lo dijo en la primera hora. Empecemos con la declaración de ayer de el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. A ver, Enrique Pita no ha dicho nada que no sea cierto. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral ha ratificado lo que hemos sostenido en este espacio, pero me parece a mí que el error en la declaración que ayer hace el funcionario, en este diálogo con el periodista Milton Pérez de la cadena de televisión Teleamazonas, el error es que el hombre trata de matizar y de decir, bueno, a ver, es verdad, el tema de las sanciones no las hace el Consejo Nacional Electoral, sino el Tribunal Contencioso Electoral. Es cierto eso. Pero la norma es clara. Entonces la norma se debe cumplir sí o sí. ¿Ya? No es cuestión de interpretación, es cuestión de acatamiento. Y el Código de la Democracia es absolutamente claro respecto de qué tienen que hacer los candidatos a los diferentes cargos de elección popular. Si van a optar por un cargo distinto, renuncia, o si van a optar por la reelección, licencia. Que fue lo que le dijo Enrique Pita al colega Milton Pérez de la cadena de televisión Teleamazonas. Escuchemos, por favor. El presidente de la República también va a ser quizás un sesionador de cabeza, pero va a obligar a que ustedes se extremen en la verificación de cómo el presidente va a hacer su campaña. Si encarga o no la vicepresidencia, si pide permiso para ausentarse y para hacer campaña, si hace una campaña utilizando los recursos del Estado. Bien, es importante mencionar que el presidente de la República o cualquier funcionario en funciones que opte por una reelección tiene que presentar licencia. Nuestra obligación es obviamente verificar que tal situación se dé, pero quien sanciona la incorrección o el incumplimiento de esta situación es el Tribunal Contencioso Electoral. Esto sería una infracción de carácter electoral que tiene que ser, insisto, sancionada, vista por el Tribunal Contencioso Electoral. Está clarísimo, el TCE es el que tiene que aplicar o no sanción, tiene que presentar licencia. De inicio a fin de la campaña electoral puede presentar licencias diarias, es decir, me voy a tal hora a hacer campaña dejando mis funciones de presidente. Ese es un asunto que va a tener que decidir el Tribunal Contencioso Electoral, porque al final del día, pues la ley es clara. La ley lo que determina es que a la inscripción de la candidatura, quien opte por su reelección tiene que pedir licencia. A la inscripción de la candidatura, no al inicio de la campaña. Perdón, tiene razón, es al inicio de la campaña. Bueno, más allá de la imprecisión al final que la corrige el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, él dice efectivamente lo que señala la norma. El tema de la licencia. Aquí en este espacio ustedes me han escuchado un montón de veces explicar el contenido de la norma, pero mi pregunta es, ante la legítima pregunta de Milton, que Milton hace una consulta a propósito de ciertos mensajes que algunos opinadores, algunos pseudolíderes de opinión han tratado de posicionar en los últimos tiempos, diciendo que el presidente de la República puede matizar el tema de la licencia, que podría eventualmente trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y hacer campaña sin pedir licencia de 6 de la tarde con 1 minuto hasta las 10 de la noche o hasta la medianoche, que me parece una manera ridícula, inclusive con una interpretación intelectualmente muy cuestionable, de estirar la norma, de pretender estirar la norma. Ya, ante esa pregunta la respuesta era simple. Lo que dice el artículo 93 del Código de la Democracia. Pongamos el artículo del Código de la Democracia, Roberto Carlos. ¿Qué leer la norma? Y aquí no se precisa ser abogado ni tratar de establecer interpretaciones antojadizas. Solo que dice la norma. Lean la norma. Artículo 93 de la Ley Orgánica de Elecciones, Código de la Democracia, desde la parte que está resaltada. A la gente que me sigue por YouTube y por Facebook pueden ver el gráfico con la parte resaltada. Los dignatarios de elección popular podrán reelegirse por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo. Eso dice la Constitución. ¿Ya? Así fue como se concibió la norma constitucional cuando salió de Montecristi. Esto fue enmendado con la enmienda constitucional del año 2015, pero luego se retrotrajo a partir de la consulta popular del año 2018. Entonces,
podrán reelegirse por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan antes de presentar la solicitud de inscripción de su candidatura. Los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencias sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Gracias, Roberto Carlos. ¿Qué significa esto? Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan antes de presentar la solicitud de inscripción de la candidatura. El ejemplo más claro, Henry Kronfle Cosaya, presidente de la Asamblea Nacional, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, que además está cumpliendo su segundo y último periodo como parlamentario. Ya no tiene chance de reelección, constitucionalmente hablando, el ingeniero Henry Kronfle Cosaya. Él es precandidato a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano y él tiene que renunciar previo a registrar su inscripción. ¿Cuándo serán las inscripciones de las candidaturas? Entre el 13 de septiembre y el 2 de octubre. El 12 de septiembre el Consejo Nacional Electoral hará la cadena con la convocatoria oficial al proceso electoral. Al día siguiente, 13, se abrirá el plazo hasta el 2 de octubre para que las organizaciones políticas registren la inscripción de sus precandidatos a la presidencia y vicepresidencia, es decir, en binomio, a asambleístas nacionales, provinciales y por los ecuatorianos residentes en el exterior y a parlamentarios andinos, que son los cargos que elegiremos las ecuatorianas y ecuatorianos en los comicios del 9 de febrero del próximo año. Entonces, el ingeniero Kronfle, y él lo ha anunciado, lo dijo aquí en este espacio, lo ha dicho en otros espacios, él va a renunciar el 2 de octubre. O sea, él se va a quedar en la presidencia de la Asamblea hasta el último día posible. Es decir, el 2 de octubre él renunciará y una vez que renuncie, registrará su precandidatura inscribiéndose ante el Consejo Nacional Electoral. Y luego dice la norma, los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencias sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. ¿Cuándo comienza la campaña electoral? El 5 de enero. ¿Cuándo culmina la campaña electoral? El 6 de febrero. Es día jueves, 6 de febrero. Estamos hablando de un mes y un día que será la campaña electoral. Desde el 5 de enero, aquellos que aspiren a la reelección para el mismo cargo tendrán que someterse a una licencia obligatoria, no es optativa, obligatoria sin sueldo. Presidente Daniel Noboa, los legisladores que vayan a buscar la reelección. De hecho, les graficaba yo hace unos días que inclusive hay esta discusión porque eventualmente durante la campaña va a haber dificultades en la Asamblea Nacional, sobre todo en la parte administrativa, y se lo preguntamos el otro día al propio ingeniero Henry Kronfle, porque él renunciará y Viviana Veloz automáticamente asumirá la presidencia de la Asamblea Nacional. Habrá que elegir un primer vicepresidente en reemplazo de Viviana Veloz, que ya asumirá la presidencia. Egner Recalde se mantendrá como segundo vicepresidente y tendremos el Consejo de Administración Legislativa integrado por Jorge Acaiturri del Partido Social Cristiano, Esther Cuesta de Revolución Ciudadana, Diego Matobelle de ADN y Alexandra Castillo, que originalmente era de Construye, que se separó de Construye y que será candidata a la reelección por ADN. ¿Qué va a pasar con eso? Viviana Veloz pedirá licencia porque buscará la reelección como asambleísta por Santo Domingo de los Áchilas. Egner Recalde pedirá licencia porque buscará la reelección como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, buscará la reelección como asambleísta por ADN, por uno de los distritos de la provincia de Pichincha. Alexandra Castillo será candidata a la reelección por uno de los distritos de Pichincha, esta vez por ADN, y Jorge Acaiturri será candidato a la reelección por uno de los distritos de la provincia del Guayas. ¿Qué nos queda? Nos quedan tres. El futuro primer vicepresidente de la Asamblea, que el Partido Social Cristiano busca que salga de sus filas, con un asambleísta que no opte para la reelección, para que pueda estar al frente de la Asamblea Nacional durante la campaña. Esther Cuesta, que no será candidata, cometí hace unos días una imprecisión porque tenía el dato de que iba a ser parlamentaria andina, finalmente ella no va a ser candidata al Parlamento andino, no integra la lista de parlamentarios andinos, y Diego Matobelle, de ADN, que no será candidato en el próximo proceso electoral. Pero con 3 usted no hace mayoría, usted hace mayoría con 4 en el CAL. Y por eso las inquietudes que planteábamos justamente a
planteábamos justamente al presidente de la Asamblea Nacional en su momento. Perdón, cometí una imprecisión. Alexandra Castillo va por el Partido Social Cristiano. Gracias, doctora Morillo. Tiene usted toda la razón. Perdóname la imprecisión. Por Partido Social Cristiano va Alexandra Castillo, no por ADN, por si acaso, para ser muy precisos en esto. Lo cierto es que tienen que pedir licencia. No hay de otra. Entonces no hay manera de que se puedan bypassear la norma. ¿En qué parte de la norma que les acabo de enseñar se establece que se puede pedir licencia parcialmente? O que se puede no pedir licencia, sino simplemente no hacer campaña en horas laborables. Eso no dice la norma. Entonces, sinceramente no comprendo cómo tratan de hacer estas interpretaciones y no se recibe una respuesta contundente por parte de, en este caso, la autoridad del Consejo Nacional Electoral, que participa de esta entrevista. Acá también tengo un mensaje. El problema, me dicen acá, es que hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que el proceso de elecciones anticipadas no es computable para reelección, y ahí está el dilema. Yo entiendo eso. Ya, en los casos previstos en los artículos 130 y 148 de la Constitución que se refieren a la figura constitucional de muerte cruzada, las elecciones convocadas por el CNE servirán para completar el periodo de curso. Esto me parece una interpretación completamente antojadiza. Yo discrepo totalmente con esto. Que esa es otra que tratan de posicionar. Que el presidente de la República, en teoría, y como no existieron las elecciones anticipadas porque no se computan, iría a la primera elección y por ende sí puede hacer campaña. El hombre está gobernando desde Carondelet. O sea, esta es una interpretación con la cual no estoy de acuerdo. Me parece que es una manera tremendamente cuestionable de estirar la norma. Ya, no admite el menor análisis. Porque aunque no se compute la elección del año anterior, imagínense ustedes, tampoco habría que computar que Daniel Noboa Sin es el presidente de la República. O sea, no tiene sentido. El presidente tiene que acogerse a la licencia obligatoria, no hay dónde perderse. Cualquier otra cosa que se diga es esta intención de pretender estirar la norma a niveles que son absolutamente criticables. Pero vamos a lo otro que está ocurriendo en estas horas, y es el caso de la candidata o precandidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Socialista Ecuatoriano, Verónica Silva. Varios medios de comunicación en estas horas han elaborado reportajes y también han recogido reacciones respecto a que la mencionada precandidata resulta que no existe en el padrón electoral. Y no existe porque originalmente figuraba como fallecida en el padrón electoral. O sea, es increíble que en pleno siglo XXI estemos hablando de esto. Cuando tenemos avances tecnológicos, cuando se ha hablado de depuración del registro electoral, se ha hablado de depuración de la base de datos del registro civil, cuando se menciona que todas las instituciones deberían estar interconectadas. En pleno siglo XXI, imagínense ustedes, una persona que está vivita y coleando, que resulta que se está paseando por los medios, que aquí mismo a Verónica Silva la tuvimos acá hace algunas semanas, resulta que para el padrón electoral ha fallecido. Pongamos el reportaje de Coavisa primero, don Roberto Carlos, un reportaje que hizo el colega periodista Patricio Díaz Benítez sobre este tema, y luego vamos a escuchar lo que dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral y lo que dijo la propia Verónica Silva. Vamos con el reportaje primero. Los fallecidos siguen siendo un problema para el padrón electoral. Esta vez no aparecen entre los votantes. Verónica Silva es la candidata a la vicepresidencia por el Partido Socialista y su caso es sui generis. Estaba registrada como fallecida por el registro civil. Esa información la entregó al CNE y por eso fue borrada del padrón para las próximas elecciones. La compañera de fórmula de Pedro Granja conoció el problema en julio, cuando fue a inscribir a su hijo. El registro civil hizo la corrección, pero no le explicaron las razones. Ofrecieron investigar. Sin embargo, en el CNE son categóricos en que no pueden modificar los datos. Y al no constar ella, no puede ser candidata. Verónica Silva presentó junto al presidente de su partido, Gustavo Vallejo, un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral para ser incorporada en el padrón y poder participar en las elecciones. No es un problema de Verónica Silva, es un problema que la institución encargada de velar por los datos de todos los ecuatorianos tiene que tener la responsabilidad suficiente y tiene que indagar y presentar un informe sobre esto. El expresidente del Consejo Electoral, Carlos Aguinaga, recuerda que el problema del padrón es recurrente. Han sido frecuentes las denuncias de que personas fallecidas aparecían con facultad para votar.
Aguinaga asegura que mientras el registro civil no actualice su sistema, los problemas seguirán. Si no hay esa conexión, esa limpieza, esa depuración desde la base de datos, lo único que estamos haciendo es legalizando identidades falsas, porque las identidades falsas... El registro civil no se ha pronunciado sobre esta denuncia, ni sobre la depuración de sus datos. Verónica Silva espera la acreditación del Tribunal Contencioso. Su partido no ha pensado en reemplazarla. ¿Saben ustedes lo grave que es esto para los derechos de una persona que con total legitimidad pretende participar en el próximo proceso electoral? Que hoy es Verónica Silva, mañana puede ser Fabricio Vela, Belkis Sánchez, Cristina Yomiquinga, Diego Román, Roberto Carlos Velasco, Juan Piguave, Perico de los Palotes, Pepita Cerezo, cualquiera. Ciudadanos que pensamos que tenemos nuestros derechos políticos y de participación totalmente en firme. Ciudadanos que no tenemos sentencia penal condenatoria ejecutoriada, que estamos en capacidad de elegir y de ser elegidos conforme manda la Constitución. Y resulta que a la hora de la hora uno se entera que no aparece en el padrón electoral porque para el registro civil uno está muerto. ¿Se dan cuenta de la gravedad de esto? Y por supuesto no es la primera vez que se habla de esto. Vamos a hacer una mirada retrospectiva al 4 de julio del 2023. 4 de julio del 2023, de cara a las elecciones anticipadas del año pasado. Decía el portal Primicias, 71,000 fallecidos aparecerán en el padrón de estas elecciones. Ojo, que el padrón no se pudo depurar para las elecciones anticipadas y se tuvo que utilizar el mismo padrón del año 2021. Perdón, del año 2023 de las elecciones seccionales. Para las elecciones anticipadas del 20 de agosto, primera vuelta, y del 15 de octubre, segunda vuelta, se utilizó el mismo padrón de las elecciones seccionales de febrero del 2023. Y para el 4 de julio del 2023, Primicias publicaba que 71,000 fallecidos aparecerían en el padrón electoral. Entonces, en el reporte se señala que el CNE presentó el 3 de julio durante un conversatorio nuevos controles especiales que se implementarán para las elecciones de agosto del año pasado. Se enfoca en mejorar la seguridad para estos comicios, que se debieron planificar con anticipación. Lo apretado del calendario electoral hizo que el CNE use el mismo padrón que se usó en las elecciones seccionales del 2023. Por esa razón no se pudo depurar, por ejemplo, las personas que fallecieron entre el cierre del padrón en 2022 y la actualidad. Para mejorar las seguridades, por lo tanto, el CNE identificó a 71,698 personas que fallecieron hasta mayo del 2023. En este caso, en el padrón electoral, sus nombres aparecerán pintados de gris con el indicativo persona fallecida. Pregunto si para el caso de Verónica Silva, que está viva, va a pasar lo mismo. ¿Quién tiene que responder por esto? Doménica Vivanco del portal Aposta le hizo esa pregunta ayer a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué dijo doña Dena Tamaín ante la pregunta de la Domi Vivanco, por favor? Cuidado, vayan a decir que el Consejo Nacional Electoral pone ese estatus de fallecido o de cualquier situación. El Partido Socialista Ecuatoriano denunció que Verónica Silva consta como muerta en el registro electoral. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que el estatus de fallecida está en la base de datos que entrega el registro civil al Consejo Nacional Electoral. Nosotros respetamos y no podemos alterar ningún documento público. Y para conocimiento de la ciudadanía, lo que no se ha dicho, el estatus de fallecida de la señora Silva consta en la base de datos del registro civil desde hace 2 años atrás. Entonces el problema no es del CNE, el problema es del registro civil, porque es el registro civil el que le entrega al Consejo Nacional Electoral el padrón electoral depurado. ¿Qué es el padrón electoral? Es el listado de los ecuatorianos y ecuatorianas que estamos habilitados para sufragar, que estamos en goce de nuestros derechos políticos, que podemos elegir y ser elegidos. Y que entiendo es de 13.6, me parece, millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces la responsabilidad primigenia es del registro civil. ¿Qué dijo Verónica Silva en una entrevista con el portal digital La Contra? Escuchemos. Exactamente, que es un derecho democrático, pues la democracia radica en esto, en que podamos participar, no elegir y ser elegidos, dice la Constitución. Y yo no tengo ninguna inhabilidad
sí, que la Constitución, pues, lo diga, ¿no? No estoy inhabilitada por nada para no poder participar. Así que no sé en qué se sustenta el señor Pita, en qué se sustenta el CNE para dejarme fuera de esta contienda. No puede haber reglamentos por encima de la Constitución. Y así que esa será nuestra postura. El Partido Socialista me apoya, mi candidato a la presidencia, Pedro Granja, está en ello. Así que daremos toda la lucha posible, mi estimado Fernando, no por los derechos solo de Verónica Silva, ojo, estos son los derechos democráticos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Esta fue la entrevista con Fernando Ampuero del portal A Contra, lo que dijo Verónica Silva. A ver, hay algo que me llama la atención. Lo que ha dicho Diana Tamaín, que acabamos de escuchar. Diana Tamaín ha dicho que desde hace 2 años, Verónica Silva consta como fallecida en la base de datos del registro civil. Mi pregunta es, ¿Verónica Silva votó en las elecciones seccionales del 2023? ¿O no votó y no se enteró que constaba como fallecida? O sea, yo creo que sí se necesita una explicación de Verónica Silva en este sentido. Verónica Silva no supo que no estaba en el padrón electoral para las elecciones anticipadas del 20 de agosto, primera vuelta, y del 15 de octubre, segunda vuelta del 2023. Y otra, ¿Verónica Silva votó en las elecciones presidenciales del 2021? O sea, yo creo que esto necesita respuestas para poder entender qué fue lo que pasó. Pero a priori termina siendo inadmisible que una ciudadana que teóricamente goza de sus derechos políticos y de participación se entere en este momento que está fuera del padrón electoral. Y aquí se lavan las manos los unos y los otros. Veamos qué dice el registro civil sobre esto. Acá me dicen, gracias por este mensaje, ella vivía entre España y México los últimos años, por eso no votado en las elecciones anteriores, es probable que por eso no se enteró, habría que ver qué es lo que ha ocurrido, porque acá también me pasan este dato, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no votó? ¿O qué pasó con las votaciones de la señora Silva en las elecciones anteriores? Pues acá me dicen que ella estuvo fuera del país, no se ha enterado. Yo no sé, y ahí hablo desde mi ignorancia. No sé si una persona que figura para la base de datos del registro civil como fallecida, no sé, tiene su pasaporte vigente, puede viajar, puede hacer trámites o actividades. No lo sé, ¿no? Pero creo que esto es un menudo y muy complejo problema. Acá justamente me escribe don Pedrito, gracias mi doctor. Habría que averiguar si Verónica Silva sufragó en las elecciones anteriores anticipadas o también tuvo ese problema, pero me dicen acá que estuvo fuera del país. De lo contrario, sería extraño que no se haya solucionado dicho problema o que aparezca justamente para este proceso electoral. Acá algunos datos. El 16 de julio el CNE recibió la base de datos del registro civil. Por eso yo les decía que la responsabilidad primigenia es del registro civil. Primigenia es del registro civil. Para el cierre del registro electoral se consideró la información remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Consejo de la Judicatura, Registro Civil, cuyo corte de datos es al 15 de julio. Además constan los cambios de domicilio electoral realizados hasta el 11 de mayo del 2024. Los trámites posteriores a esta fecha se aplicarán para las próximas elecciones. O sea, para estas, a diferencia de las elecciones anticipadas, donde no se pudo hacer cambios de domicilio, para estas elecciones sí se aplican los cambios de domicilio y obviamente la actualización del padrón electoral. El pasado 3 de junio, el CNE aprobó la actualización del registro electoral. Yo les decía 13.6, ahora son 13.7 millones de electores, 13.737.030 electores, y el registro electoral pasivo con 941.148 personas. Luego se dispuso la entrega a partir del 14 de junio a las organizaciones políticas legalmente constituidas que lo soliciten. Aquí creo que bien vale la pena reflexionar sobre esto. Si el CNE dispuso la entrega a partir del 14 de junio a las organizaciones políticas del registro electoral, ¿cómo es que el Partido Socialista no se entera que la compañera de fórmula del binomio con Pedro Granja, Verónica Silva, no consta en el registro electoral? O sea, que hay una responsabilidad de todo el mundo. De todo el mundo. De verdad, bastante extraño, como dice Javier Salgado. ¿Cómo pudo pasar por migración? Me dicen. Se supone que todas las instituciones del Estado manejan la misma base de datos, la del registro civil. Oiga, cuando usted va a salir del país o cuando va a entrar, usted tiene que pasar por migración. Usted entrega el pasaporte, le revisan ahí en la base de datos. Yo no entiendo. De verdad que estas cosas, yo no entiendo nada. ¿Ya? Acá también dice, gracias mi doctora Jiménez,
Si no estoy mal, Melissa, el Código de la Democracia establece que debió haber votado en las últimas elecciones también. Buen aporte, mi doctora Grace. Aquí, Juan Fernando Salazar, debía haber sacado el certificado de no haber votado para presentar su carpeta. Vean, hay un montón de inquietudes y yo me nutro con los aportes que nos presenta la audiencia. Acá tengo otro mensaje y me dice acá uno de nuestros oyentes que tiene conocimiento del tema, que Verónica Silva se enteró de su muerte cuando fue a inscribir al hijo. Supuestamente había solucionado el tema en el registro civil, pero si solucionó el tema en el registro civil, ¿por qué aparece como fallecida en el padrón electoral? Querría decir que no lo solucionó antes de la depuración. O sea, aquí hay una cadena de situaciones que merecen una respuesta de carácter oficial. Tengo algunos de los aportes de nuestra audiencia en ese sentido. Veamos qué nos responden. Lo que digo es que de eso no pueden bypasearse. O sea, tiene que haber una respuesta porque me parece insólito esto que estamos relatando en este momento respecto justamente de la situación del padrón electoral y la ausencia de Verónica Silva. Y quiero cerrar el comentario del día de hoy haciendo e invitándoles a hacer una reflexión sobre un post que me parece absolutamente irresponsable. Ya me van a asaltar, seguramente me atacarán, seguramente me insultarán. Así es esto. Así es esto. Pero lo que ha publicado el expresidente de la República, Rafael Correa, la mañana del pasado domingo, 1 de septiembre, debe ser una de las publicaciones más irresponsables que yo recuerde. Máxime cuando se trata de un actor político del calibre del expresidente de la República. Pongamos el post del expresidente Correa. A estar atentos. En la guerra civil del Líbano, la CIA comete varios atentados terroristas para promover el enfrentamiento entre facciones opositoras. En la mañana detonan un edificio al norte de Beirut y culpan a la facción terrorista enfrentada del sur de la ciudad. Al siguiente día detonan un edificio al sur de la ciudad y promueven que es una venganza por la anterior explosión en el norte. Lista de edificios que podrían ser detonados en un atentado terrorista con gente adentro y provocar la muerte de 100 personas. Les juro que leo esto, lo he leído como 20 veces y no lo puedo creer. Y provocar la muerte de 100 personas para culpar a Rafael Correa, a la izquierda política y alterar el resultado de las elecciones. Y pone un estado de edificios. Fiscalía en Quito, Fiscalía en Guayaquil, Hotel Hilton Colón de Quito, Hotel Hilton Colón de Guayaquil, Hotel Oro Verde de Guayaquil, Hotel Oro Verde de Manta, Canal 10 de Guayaquil, la sede de algún partido político. Incendiar 20 gasolineras en diferentes ciudades del país. Alertas de bombas en 20 centros comerciales en diferentes lugares del país. Alertas de bombas en el aeropuerto de Quito. Alertas de bombas en el aeropuerto de Guayaquil. Alertas de bombas en plantas generadoras eléctricas. Destruir el oleoducto para provocar racionamientos de combustibles. Destruir torres eléctricas para provocar cortes de luz. Gracias. Cuando yo vi esto, yo lo vi como una captura de pantalla de alguien que publicó con una crítica sobre esta publicación y yo me imaginé que era un montaje, que era una fake. Pero cuando revisé efectivamente esto publicó el expresidente, se dan cuenta de lo irresponsable de esta publicación. Esta publicación, que no va acompañada de ninguna base ni de ningún sustento, ¿apunta a provocar el pánico o qué? ¿Ustedes creen que alguna persona va a visitar uno de los hoteles mencionados o va a ir con tranquilidad al aeropuerto con semejante alerta? En medio de la psicosis que estamos enfrentando, porque imagino que les pasa a muchos de ustedes, uno sale a la calle y regresa a ver a todos los lados. A mí me pasa que estoy parado en un semáforo y se me acerca una motocicleta y me asusto. Y creo que a muchos de ustedes también. Y miramos a todos los lados. En medio de una psicosis en un país que está en este momento enfrentando una situación de inseguridad horrorosa, inédita, donde no nos sentimos seguros. Tenemos un actor político de la fuerza y del calibre del expresidente de la República que se manda semejante post para abonar de alguna manera a esta sensación de inseguridad y de terror. Y esto lo único que merece es un repudio y decir que esto es irresponsable. Es inconcebible que un actor político se mande semejante alerta sin ningún tipo de sustento. ¿Para lograr qué? ¿Qué se gana poniendo esto? 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 ¿
¿Qué se logra? Y lo peor es que se lo hace de manera muy específica. ¿Qué información tienen? ¿Cómo saben? Hablan de 20 gasolineras. ¿Cómo saben? Hablan de 20 centros comerciales. ¿Qué tranquilidad podemos tener en una situación incluso de depresión económica? Donde uno va a un centro comercial y se encuentra con un montón de locales con descuentos porque la gente no está comprando. Y la gente va a los centros comerciales muchas veces a pasear, o como se dice popularmente, a vitrinear, y no a comprar porque no hay plata. Y acá nos dicen que van a incendiar 20 centros comerciales, van a haber alertas de bombas en 20 centros comerciales, que van a incendiar 20 gasolineras, que va a haber alertas en los principales aeropuertos del país, por el amor de Dios. Más responsabilidad a los actores políticos. Yo les invito a ustedes, audiencia, a hacer una reflexión crítica. Este post es completamente irresponsable. Ya seguramente alguna gente me insultará, alguna gente me atacará, dirá que si dijeron es por algo. Esto es irresponsable. Esto le puede publicar cualquier troll, pero que lo publique un actor político que lideró este país durante una década, que sigue siendo uno de los actores políticos más importantes de este país. La cabeza de la principal fuerza política del Ecuador. Que publique esto es altamente cuestionable. Porque aquí se demanda responsabilidad. Responsabilidad de quienes de alguna manera incidimos en la opinión pública. Máxime cuando se trata de un actor político de esas características. Los que tenemos y usamos el micrófono, tenemos un nivel de incidencia de una u otra manera en la opinión pública. Y por eso, así como nos piden a los periodistas y a quienes opinamos responsabilidad, también desde estos micrófonos exigimos, yo lo exijo y me hago responsable de lo que digo. Yo exijo como ciudadano, no como periodista, como ciudadano, yo exijo responsabilidad. Yo sí repudio este tipo de publicaciones, porque no contribuyen a la paz de la República. ¿Qué se gana con esto? Seamos muchísimo más responsables en lo que publicamos. Y ojalá que se entienda la naturaleza de este comentario. A mí me parece inconcebible. Aunque se quieran adelantar con semejante nivel de precisión, hablando de cuáles van a ser los edificios que van a atentar. ¿De dónde sacan eso? ¿Qué información privilegiada poseen? Pero por Dios, no piensan en los ciudadanos, no piensan en el ciudadano común y corriente, no piensan en la dinámica comercial de esos lugares donde supuestamente va a haber alertas o amenazas. De verdad, estamos locos. Hemos llegado a un nivel de locura impresionante en este país. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.